Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuando quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es Superando obstáculos, a cargo de la psicóloga Jenny Kerikian. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Superando los obstáculos. Y si bien es cierto que algunos tienen la vida un poco más resuelta que otros, siempre tenemos nuevos desafíos, obstáculos, dificultades o situaciones a las que les tenemos que hacer frente. Y a mí me gustaría que podamos leer juntos de la Biblia, de la Palabra de Dios, en Primera Reyes, como dice ahí, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerzas suficientes para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. ¿Vieron que el texto, estos 8 o 9 versículos que leímos, nos hablan de diferentes cosas y a mí me gustaría situarlos? Ahí hablaba del rey Acab. ¿Saben quién era el rey Acab? Fue el 7º rey de Israel. Y dicen los comentarios, incluso la palabra, que reinó por 22 años Acab. Y se casó con Jezabel, y la verdad que no eligió bien cuando se casó con Jezabel, porque dice la Biblia que Jezabel era una mujer ambiciosa, idólatra, y que además introdujo el culto a Baal. Baal eran los dioses que tenían los paganos, los que no eran del pueblo de Dios. ¿Qué hizo además Acab? Persiguió a los profetas de Dios y provocó tanta ira, tanto enojo en Dios, más que todos los reyes anteriores. Era un rey realmente malo. Además de eso, era mentiroso y era inmoral. Por todo esto, que son lo que la Biblia nos cuenta, Dios castiga entonces a Israel, al pueblo de Israel, con 3 años de sequía y hambre. Y por otro lado, ahí tenemos al rey Acab, pero por otro lado estaba Elías. Elías era un profeta de Dios. Elías había visto muchos milagros que Dios había hecho a través de él, realmente lo había palpado. Y saben que Elías fue uno de los profetas, así como Enoc, que dice la Biblia que no vio muerte, que ascendió a los cielos sin morir.
Esto un poco para que tengamos el contexto de lo que estaba pasando en este texto que leímos de la Biblia. Vieron que Jezabel, en esas pocas palabras, en realidad lo que estaba haciendo era una gran amenaza. Le estaba diciendo de que ella prometía que si en poco tiempito él no se moría, realmente iba a pasar una catástrofe. Lo estaba amenazando. Y saben que cuando estaba leyendo este pasaje y decía que lo estaba amenazando de muerte, enseguida vino a mi mente lo que pasó hace muchísimos años atrás. Vieron que mi apellido es Kerikian y ustedes pueden inferir a través de eso que soy armenia. Los armenios vivimos una masacre, vivieron nuestros antepasados. Y saben que yo como nieta no tuve el privilegio de que mis abuelos me contaran historias como las que hoy podemos pensar que los abuelos le cuentan a sus nietos. La única historia que mi abuelo me contaba era la historia que él había vivido, que había sido una historia de guerra, de persecución, de amenaza. En realidad ellos estaban amenazados de muerte. Y en su querer transmitirme todo lo que había vivido, también me transmitía su miedo, porque el miedo a morir era lo que estaba bien presente. Lo mismo le pasó a Elías en este momento. ¿De qué tenía miedo? Tenía miedo de morirse. ¿Por qué? Porque la esposa del rey Acab lo había amenazado. Y tal vez nosotros hoy nos encontramos a muchos kilómetros, gracias a Dios, de distancia de una guerra que se está suscitando, ¿verdad? En Ucrania o en otros lugares como Zacarías hoy nos estuvo compartiendo también. Pero tal vez no estamos cerca de una guerra, pero sí estamos viviendo en guerra con otros temas. Y tenemos miedos. Y tenemos miedos que pueden ser reales o imaginarios. Tal vez los miedos reales puedan ir desde perder un trabajo, perder un ser querido, cometer algunos errores de los cuales después tengamos que pagar consecuencias con nuestros hijos, con nuestra pareja. Tal vez tenemos miedo a no poder salir de esa trampa que puede ser un tema económico, puede ser un tema de adicciones, puede ser un tema de duelo. Yo no conozco en exactitud el miedo con el que vos estás batallando hoy, ni tampoco sé qué tan grave amenaza eso tu vida. Pero sí sé que ante el miedo vos podés tener dos decisiones, dos grandes decisiones. O paralizarte y decir, me quedé así helado y paralizado por este miedo y no puedo actuar. O tenés el otro camino también, que puede ser decir, afronto ese miedo, trato de poner lo mejor de mí para ver cómo puedo hacer para solucionar entonces esa situación. Y saben que Acab llegó y le contó todo a Jezabel, todo lo que Elías había hecho. ¿Y saben qué era lo que había pasado? Volviendo al texto de la palabra, todos estaban buscando a Elías porque resulta de que habían muchos profetas de Baal, a este dios que había introducido Jezabel, que decían que los dioses de Baal eran más fuertes que los del verdadero Dios. Entonces, ¿qué hizo Elías? Dijo, bueno, vamos a hacer una prueba y vamos a pedir que caiga fuego del cielo y que queme el holocausto, a ver quién realmente es el Dios verdadero. Resulta que los profetas de Baal oraron, gritaron, hicieron de todo un poco y no caía pero nada, ni una cenicita del cielo. Resulta que cuando Elías ora, cae fuego del cielo y consume el holocausto. ¿Y esto qué hizo? Hizo que se murieran todos
los profetas de Baal, entonces estaban buscando a Elías porque dijeron, a este se la tenemos, como dicen comúnmente, se la tenemos jurada. ¿Por qué? Porque lo queremos matar. Entonces Acab fue, le contó todo esto a Jezabel y lo que hicieron fue empezar a perseguirlo. Como lo empezaron a perseguir, es que Elías entonces tiene miedo y se va. Y dice el texto que el árbol donde se acostó a dormir porque se estaba escapando era un enebro. Y saben que un enebro no era un árbol feo, era un árbol precioso que tenía unas ramas bien altas, era un árbol frondoso. Entonces dijo, ¿sabes qué? Dijo Elías, yo mejor me voy a quedar acá dormido y hago de cuenta de que no está pasando nada. ¿Y cuántas veces nosotros por este miedo no nos vamos abajo de un árbol? Porque ni siquiera nos da las fuerzas para irnos abajo de un árbol. Nos acostamos, nos tapamos con la frazada hasta acá arriba y esperamos que el tiempo pase. Pero esa es la solución quizás más fácil en el momento, pero no es la que nos va a dar entonces un mejor resultado en el futuro. Tanto miedo tenía Elías que este miedo lo llevó a no hacer absolutamente nada. ¿Saben lo que dice el diccionario acerca de la palabra miedo? Es un sentimiento de gran inquietud que está, como dijimos hoy, por un peligro real o un peligro imaginario. Y no es malo tener miedo. Si vos me decís, ay, pero Jenny, ¿es malo tener miedo? Y no es malo tener miedo. De hecho, Dios mismo puso esa emoción en nosotros. Porque imagínense que nosotros anduviéramos por la vida sin miedo. Cruzamos con la roja y no nos da miedo. Producimos un accidente. Vemos que hay fuego y no, yo me meto en medio del fuego, si total no me va a pasar nada. Sí que me va a pasar. Entonces el miedo es algo que nos ayuda a que nosotros podamos cuidarnos. Pero ojo con cuidarnos tanto que no hagamos nada para enfrentar entonces ese miedo. Si bien el miedo es algo que Dios puso en nosotros, Dios también nos hace valientes y nos da fuerzas para que nosotros lo podamos superar. Dice el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Y quizás yo te estoy hablando de que Jesús en el Salmo dice esto, y vos me decís, bueno, pero yo no creo. Entonces, si no creo, ¿por qué voy a tener que creer en esta promesa? ¿Sabés que para poder creer en esta promesa, primero que nada tenés que tomar una gran decisión, y es aceptar a Jesús en tu corazón? Reconocerlo como Dios, como Creador, reconocer también de que hay muchos miedos, muchos pecados, muchas acciones o pensamientos en tu vida que te alejan de Él. Aceptar su sacrificio, su muerte en la cruz, su resurrección y aceptar ese amor tan grande que te hace unirte con Él. Esto es la conversión, esto es poder aceptar el amor de Dios en mi vida y tratar de vivir de acuerdo a lo que Él en su palabra me está pidiendo. Desde ese momento entonces, vos podés aferrarte a estas promesas. Y si vos nunca le pediste a Jesús que entrara en tu corazón, tal vez hoy domingo puede ser un día de salvación para tu vida. Y si eso te está inquietando, no dejes de hablar con alguien en este lugar que tengas más confianza, que le puedas contar lo que te está pasando y decirle, ¿sabes qué? Yo no estoy segura de que Jesús está en mi corazón. Y puedas hacer esa oración de fe para que hoy sea un día en el que el amor de Dios, la salvación de Jesucristo pueda llegar a vos. No solamente Elías sentía miedo, también sentía angustia. ¿Alguna vez te angustiaste? Yo también muchas veces me angustié. Y esa angustia hace que
no tengamos ganas de hacer nada, que lloremos, que estemos desanimados, que muchas veces se nos oprima acá un poco el pecho, ¿verdad? Porque no podemos ni siquiera respirar. O empezamos con un ritmo cardíaco más acelerado, o empezamos a temblequear un poco. Todo porque la angustia nos invade. A Elías lo invadió la angustia. Y me podrás decir, ay, pero era un hijo de Dios y tenía angustia, porque los hijos de Dios no nos podemos angustiar. Falso. Falso, falso, falso. Los hijos de Dios también nos angustiamos. Y también lloramos. Y también necesitamos el apoyo, la compañía, la palabra de un otro que nos pueda ayudar a salir adelante. Y Elías se angustió. Tuvo miedo, pero también se angustió. Tanto se angustió que deseó morirse. ¿Vieron que leímos en el pasaje bíblico que le dijo, Señor, quítame la vida, ya no quiero saber de nada? No tenía una angustia superficial, tenía una angustia profunda. Deseaba morirse. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y para qué estoy acá? ¿Cuánto más futuro puedo tener? ¿No será mejor que mi vida se termine? ¿No será mejor? Le alivio la vida a quienes tengo alrededor. Mejor me quito la vida. Mejor hago que me pase algo para no molestar más. Pero ¿sabes qué? Esa no es la solución. Mientras haya vida, hay esperanza. Y es mucho más conveniente tomar otro camino que la decisión de quitarte la vida, de angustiarte, de estar en ese pozo tan profundo del cual no puedas salir. ¿Saben que hay otros personajes también que pasaron por situaciones difíciles y que tuvieron que superar esta angustia? ¿Recuerdan lo que le pasó a Daniel? ¿Dónde fue echado Daniel? Al foso de los leones. ¿Qué les parece? A mí, de lejos, en el zoológico y atrás de la jaula, si los tengo que ver. ¿Qué le pasó a José? ¿Dijeron por ahí que lo vendieron los hermanos? ¿Ah? ¿Puede ser? ¿Sí? A José lo vendieron los hermanos, fue maltratado, después estuvo como esclavo. José también la pasó muy mal. ¿Y David? A ver qué saben de David. Perseguido por el rey, también lo quería matar, parecido a lo de Elías, ¿verdad? Que en realidad no era Acab, pero bueno, era Jezabel, su esposa, que también lo quería matar. ¿Cuántos personajes bíblicos pasaron por esa situación? ¿Por qué les parece a ustedes que Dios quiso dejar registrado eso en la Biblia? Porque Dios tiene una empatía así de gigante, más grande que la de todos los psicólogos, psiquiatras, terapeutas juntos. Entonces dijo, lo quiero dejar acá para que mis hijos también sepan de que esto les puede pasar. Dice la Biblia que en el mundo, acá donde vivimos, vamos a pasar por aflicciones, vamos a tener momentos de angustia, de miedo, igual que le pasó a Elías. Pero creed que yo vencí esto y también soy el que les doy las fuerzas a ustedes para que lo puedan vencer. Dice la Biblia en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Poné tu nombre adelante. Yo diría Jenny. Vos poné tu nombre y decí, tu nombre, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otra promesa de Dios. Mira, si tenés un familiar enfermo, si estás atravesando un duelo, si tenés hijos que no se están conduciendo de la forma que vos entendés que es la mejor, si hay pensamientos en tu mente que te irrumpen
y te molestan, te dañan, el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, no te quedes dormido, dormida, para pensar que nada está pasando. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. El siempre no es el a veces. Dios no te dice te voy a sustentar cuando tenga ganas, cuando no tenga nada para hacer, cuando vos te portes bien. Dios dice siempre. Y esta es la confianza que tenemos que tener, de que si realmente nuestro Dios está ahí, ¿a quién le vamos a tener miedo? Si no soy yo solita, si no estás vos solito, estamos con Dios. Él es el que nos sostiene. En Él ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe. La fe, por definición, es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No lo veo, no lo toco, pero lo siento. Y tengo fe, pero yo no tengo tanta fe. ¿Cómo puedo hacer para aumentarla? Dice la Biblia de que si nosotros lo pedimos, de que si nosotros pedimos esta fe, Dios es tan generoso que nos la da en abundancia. Aferrate del Señor en los diferentes momentos de vida que te toquen pasar. Depende de la edad que estés pasando, depende de la situación económica, de cómo estás emocionalmente. El Señor está ahí. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Cuando vos digas, ay, pero ¿será que en este momento también? Siempre. Y repetítelo. ¿Vieron esos diálogos internos que hacemos con nosotros mismos? Nos hablamos, nos contestamos, nos volvemos a preguntar, nos volvemos a afirmar y decimos una cosa y vamos por un lugar y para otro. Repetí esta promesa. Siempre te ayudaré, siempre te voy a sostener. Porque yo soy Dios, te conozco, te creé, sé para qué fuiste creado, confía en Él. Pero cuando Elías pasó por todas estas situaciones, no solamente tuvo miedo, tuvo angustia, sino que Dios le quiso dar una vuelta a toda esta situación que él estaba viviendo. Y dijo, yo quiero intervenir. Yo quiero hacer algo para que Elías no termine así, sino que pueda ver realmente mi poder en su vida. ¿Y saben cómo fue que Dios intervino? Lo leímos, pero lo voy a volver a repasar. En el versículo 5 dice, un ángel lo tocó a Elías y le dijo, levántate y come. No lo rezongó, no le dijo, pero Elías, otra vez lo mismo, otra vez te quedaste dormido, tuviste miedo, ¿no te dije yo que siempre voy a estar contigo? ¿Saben que esto me da tanta paz y me da tanta tranquilidad porque Dios nos tiene tanta paciencia? ¿Hay mamás acá? ¿Hay papás? ¿A veces perdemos la paciencia? Digan la verdad. Sí, a veces perdemos la paciencia. Pero miren qué amoroso nuestro Dios. Él no pierde la paciencia con nosotros. Le dijo, levántate y come. ¿Qué le quiso decir con esto? Mirá, Elías, no estás solo. Yo estoy contigo. Levántate, come. Vieron que el preparar la comida para mí no es solamente el alimentar, sino también es una muestra de amor. Dios le estaba mostrando ese amor, esa compañía. Levántate, come, compartí de esto que yo tengo para vos. Le quiso decir también de que no lo había abandonado. Le mostró que estaba ahí. A través del alimento le mostró que Él estaba ahí. ¿Saben que hay un canto que dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? Si ustedes pueden, cuando están en esas situaciones donde no quieren nada,
Recuerden, eso es lo que hay que hacer. Confiar. Aunque la tierra tiemble, eso significa aunque hayan terremotos. Aunque el terremoto se esté dando en mi hogar. En ese momento es donde tenemos que experimentar que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Levántate, le dijo Dios a Elías, levántate y come. Necesitas fuerzas, ya no estás solo. Provee para su necesidad, no solamente lo acompaña, sino que le da, ¿no? Había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Porque a veces no es solo el abrazo. El abrazo nos hace muy bien. Porque cuando necesitamos el abrazo, no hay como eso. Pero hay veces que necesitamos otra cosa. Elías estaba necesitando comer. Tal vez vos estés necesitando eso también. Comida. Por eso vieron que en los anuncios se junta comida. Porque tal vez hay un otro que está al lado mío o que tal vez no está, pero necesita de esa comida. También se junta ropa, porque tal vez hay un otro que lo que esté necesitando sea un abrigo o un par de zapatos. Entonces, Dios provee para la necesidad de Elías. ¡Ay, qué lejos que lo veo! Elías, Antiguo Testamento. Pero Dios provee para tu necesidad. Un abrazo, que alguien ore por vos, una medicina, alimento, ropa, transporte, la solución laboral para algo. Dios provee para tu necesidad. Y no solamente proveyó para su necesidad, sino que saben que esta comida realmente fue milagrosa. ¿Saben cuánto le ayudó a recorrer esta torta y esta agua que comió Elías? Ahí dice, 40 días y 40 noches. Ojalá fuera así ahora, ¿no? Imagínense todas las mujeres, ya las veo a todas con una sonrisa, que con un poquito de pan y con un poquito de agua nos sostengamos 40 días y 40 noches. Estaría fantástico. Los nutricionistas no tendrían trabajo con nosotras. Era milagroso. No solamente proveyó para su necesidad, sino que proveyó con poder para su necesidad. Y Dios provee para tu necesidad con poder también. Lo que vos te pensás que te va a alcanzar para poquito, no sé cómo, pero me alcanzó para mucho. Ese es el poder de Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. Eso significa que todo lo puede. Todo lo puede. Lo que hasta para vos puede parecer imposible, lo sobrenatural de nuestro Dios hace que sea posible. Dios actuó así entonces. Miren, lo dejó descansar, le dio comida, le dio bebida. Y esto lo hace no solamente una vez, lo hace 2 veces, porque se ve que con la primera no le alcanzó. ¿Saben qué quiere decir esto? Que Dios sabe cuál es tu cuota de necesidad. Muchas veces nosotros nos comparamos. Vieron que en este camino de la vida vamos mirando para los costados y decimos, ay, ¿por qué a aquel le dio más? ¿Y por qué a él le dio menos? ¿Y por qué a mí me tocó esta porción? Y parecemos niños preescolares. Empezamos, no, pero Diosito, yo quiero lo que tiene mi amigo, ¿y por qué no me das lo que tiene mi compañero? Y empezamos a quejarnos como se quejan los preescolares. Sin embargo, Dios sabe tanto de nosotros, más que nosotros mismos, que le dio 2 veces porque su necesidad era esa.
Dios conoce exactamente tu necesidad. Y cuando vos veas que tu necesidad está cubierta, solo te queda hacer una cosa: agradecer. Gracias, porque realmente supliste mi necesidad. No solamente entonces Dios lo tocó, lo levantó, cubrió su necesidad, lo acompañó, sino que también lo hace recapacitar. ¿Saben que Elías decía a cada rato: solo yo quedé Señor de todos los profetas? Era bien humano Elías, ¿vieron? Era profeta, está en la Biblia y todo lo demás, pero todo lo que nos pasa a nosotros le pasó a él también. ¿No te das cuenta, Dios, que solo yo estoy, que nadie más te adora? Yo quedé solito acá en el mundo. Y a veces nosotros nos sentimos así, como que estamos solitos en el mundo y nadie nos acompaña, nadie nos entiende, nadie nos comprende, nadie nos escucha, nadie sigue al Señor como nosotros, somos los únicos. Sin embargo, Dios lo hace recapacitar y le dice: no, Elías, para un poquito, no sos el único. Acá hay muchos más que también doblaron las rodillas para adorarme solo a mí y no a Baal y a todos los reyes. Así que lo hace recapacitar, y en este recapacitar, Elías estaba metido en esa cueva, ¿no? Y Dios le quiere hacer ver de que Él estaba con él. Entonces se manifestó Dios de diferentes maneras. Y dice la Biblia que se manifestó, miren, con un grande y poderoso viento, con un terremoto, con fuego y con un silbo apacible y delicado. ¿Dónde estaba Dios en todas estas manifestaciones? En el silbo apacible y delicado. Ay, dirían ustedes, pero si fuera yo, lo hacía sacudir con un terremoto. Menos mal que no nos tocó a nosotros y que fue Dios quien realmente lo hizo recapacitar a Elías, y lo hizo de una forma suave. Porque muchas veces no necesitamos un sacudón, necesitamos una mano amiga para que nos haga recapacitar. Y muchas veces necesitamos un sacudón, sea lo que estemos necesitando, que podamos ser atentos y podamos ser sensibles a lo que Dios nos está queriendo decir. Entonces, en ese momento que Dios lo hizo recapacitar, Elías sale de la cueva y va camino al monte Horeb, que era a donde tenía que llegar. Dios lo acompaña, no lo deja solo, cubre su necesidad, le da de comer, le da de tomar, lo hace recapacitar, es como que lo está transformando. Porque Dios hace eso, nos transforma. Nosotros llegamos en una condición a los pies de Jesús y salimos en otra condición. Siempre y cuando podamos entender lo que Dios quiere transformar en cada uno de nosotros. Y no solamente hace todo esto, sino que lo proyecta. Le dice: ¿sabes qué, Elías? Yo te quiero dar una nueva misión, te quiero dar un nuevo trabajo. Y en el versículo 15, que ahí no lo leímos, le da una nueva oportunidad y le dice que tiene que volver a Damasco a hacer otra misión que Dios le había preparado. No lo castiga, no le dice: después que pasaste por todo esto, ya está. Entonces te tenés que quedar quietito, no hacer más nada hasta que aprendas la lección. No le dice eso. Dios le dice: mira, ¿estuviste mal? Entonces yo te acompañé. ¿Necesitabas algo? Cubrí tu necesidad. ¿Estabas como que caprichoso y embotado en que tu idea era la única? Te hago recapacitar. Y una vez que todo ese proceso se va dando en la vida de Elías, le da una nueva oportunidad. Le dice: bueno, ahora anda a Damasco, y allí, si ustedes quieren leer el texto bíblico, van a saber cuál fue la misión que Dios le encomendó a Elías. ¿Con qué de todo este proceso de Elías te sentís identificado?
Porque escuchar es muy lindo, nos reímos un rato, salimos, compartimos, pero ¿qué nos llevamos? ¿Con qué me siento identificado con Elías? ¿Será que yo en ningún momento tomé esa decisión por Cristo? ¿Y eso me dejó pensando? ¿Será que tengo tanto miedo que me paraliza y no me deja actuar? ¿O esta angustia que me oprime el pecho hace que yo no hable con nadie y me encierre en mi cuevita? Saben que el silencio no es buena compañía. No ayuda para nada. En realidad hace mal, hace mucho daño. Y todo lo que nos callamos y lo que dejamos adentro termina saliendo de algún otro lugar, o por una enfermedad, o por una mala reacción, o con enemistades, o con rencores. ¿Con qué te sentís identificado? ¿Con esta necesidad tan grande que tenés y nadie la cubre? ¿O estás tan empecinado en tu idea que no sos capaz de ver que hay otras posibilidades? Dios no quiere que vos vivas una vida chata, sin sentido, sin proyectos. Te quiere dar nuevas oportunidades. Quiere ayudarte a que crezcas. Y sobre todas las cosas, a que puedas confiar en Él. A que puedas depositar, a que puedas traer, a que le puedas decir cuáles son las cosas que te están lastimando, te están preocupando, te están dando miedo, para de esa forma poder enfrentar los diferentes obstáculos que tengas en tu vida. Enfrentarlos y superarlos, pero no solo, no sola, con la ayuda, con la fortaleza, con la esperanza puesta en Jesús, que sin duda, va a ser lo mejor en tu vida.